Amados hermanos, quiero hoy hablarles sobre lo profético. Es importante este tema de lo que es la profecía, lo profético, ya que nosotros somos una iglesia que creemos en el ministerio quíntuple, creemos en los 5 ministerios: profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol. Entonces es importante que usted, como pueblo de Dios, como iglesia, entienda perfectamente qué es un profeta. Un profeta es la voz de Dios aquí en la tierra. Lo profético es profundo. En estos tiempos hay muchas congregaciones que no creen en lo profético, anulan lo profético, dicen lo profético no es para este tiempo, porque ellos creen que lo profético no es para ese tiempo. Son apáticos a lo profético. Así como hay personas que son personas que viven en solamente lo espiritual, y uno tiene que depender de lo que el Espíritu de Dios le dice, pero todo tiene que estar basado a las Sagradas Escrituras. Entendiendo estos dos puntos, amado, de que hay personas que son apáticas, y yo entiendo muchas veces por qué a lo mejor muchas personas no creen en lo profético, ya que han sido heridos, porque hay un desorden hoy en día. Las redes sociales están llenas de personas, amados hermanos, que utilizan las redes sociales le dan un mal uso, y el que no está leyendo la Biblia constantemente puede ser engañado. Porque usted, amado hermano, tiene que entender de que la profecía más exacta está en la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde parte todo esto de que no creo en lo profético? Vámonos al libro de San Lucas 16:16. Dice: la ley y los profetas. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice San Lucas 16:16. Dice de la siguiente manera. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces ha anunciado el reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿En dónde? En el reino de Dios. Nosotros hemos hablado del reino de Dios desde otra perspectiva. Nosotros le hemos dicho que el reino de Dios significa el gobierno de Dios. Ustedes se acuerdan que le hablamos bastante sobre el reino de Dios, pero esta palabra que se menciona como el reino de Dios no está hablando del gobierno de Dios, como venga a nosotros tu gobierno y hágase tu voluntad. Está hablando del reino de que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, ni los idólatras. O sea, todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. La ley y los profetas es hasta Juan. Quiere decir fielmente de que estos profetas de los que se está hablando, o de la ley, diferenciando entre la ley y la gracia, se está hablando de los profetas hasta Juan, los profetas que iban a profetizar sobre el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jesús. Luego de haber venido Jesús, judaísmo todavía esperan el Mesías, todavía creen que el Mesías va a venir. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos, porque muchos van a ser engañados, porque el Mesías, seguramente el anticristo que puede venir con señales. Ellos esperan a un descendiente de David. Puede venir y dice que el Mesías va a destruir el templo, así como lo estableció la palabra, porque ellos se fueron como a lo natural. Cuando Jesús se refería que el templo lo edificaba en 3 días y en 3 días lo destruía, se refería a él como templo, no se refería a un templo físico. No obstante, amados hermanos, sabemos y entendemos que de Jesús se habló antes de que él viniera. Se profetizó, igual que se está hablando, y todos a veces predicamos sobre la segunda venida de Cristo. También de Jesús se profetizó. Se profetizó ¿de qué? De el nacimiento de Jesús. En Isaías capítulo 7 dice la palabra de Dios, en el capítulo 7 versículo 14:
que de la virgen saldrá un hijo. La virgen parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el cual reinará eternamente. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús. Isaías 7:14. Hablando del Mesías. ¿De qué? Está hablando aquí de el nacimiento del Mesías. Dice que él nacería de una virgen. ¿Cómo así que él nacería de una virgen? Es que no obstante, Jesús nació de una virgen. ¿De quién? ¿De qué virgen? Una virgen llamada María. ¿Sabes qué? Esta María, esta mujer, cuenta la historia en el libro de Mateo, capítulo 1, y también en Lucas, en el capítulo 2, narra la historia de María. Narra, dice, según la palabra de Dios, habla de María, que era una adolescente, tenía 14, 13 años, según la cultura de Israel. Y esta mujer dice que tenía una pareja llamado José, de unos 30 y pico de años, 34 años más o menos. Entonces, esta María, amados hermanos, de cual le voy a hablar, esta muchacha salió embarazada, salió preñada, mejor dicho, como decimos aquí. Ella salió embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Habla la palabra de Gabriel, el ángel Gabriel, amados hermanos. Dice la Sagrada Escritura que le da un mensaje. ¿A quién le da el mensaje? Le da el mensaje a María y le dice: concebirá y darás un hijo, no una hija, dice un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí se cumple la profecía de la palabra, que Jesús nacería de una joven virgen, de una doncella, de una muchacha que dio a luz a un José, siendo un hombre respetuoso, para cuidarla. Él no, cuando la encontró embarazada, él no quiso decir nada, se quedó calladito. Pero el ángel Gabriel también le habló a José y le dijo: este bebé que tiene María en el vientre es un niño que ella no te ha traicionado, así que no tengas temor, no, tranquilo, que es Dios que hizo que esta joven salga embarazada por la obra y gracia. Aún María, se habla de María, bendita entre todas las mujeres. Hasta hoy se habla bien de esta mujer. Nosotros sabemos que ella fue elegida por Dios porque halló gracia de Dios. Esta mujer halló gracia. Con lo consiguiente, la gracia la capacitó para llevar en su vientre, por la obra y gracia del Espíritu Santo, a este niño que nació. Y aunque hubo oposición después que él nació, porque sabemos que Herodes no estaba contento con el nacimiento del hijo, porque tenía envidia, porque él creía, malinterpretaba, de que este rey, decían el rey de los judíos. Por eso es que se habla de que Herodes estuvo en un tiempo como envidia. Creía que le iban a quitar el trono. Y a causa de esa envidia, cuando llegaron los sabios, lo que la gente dice los reyes magos, llegaron a llevarle incienso, oro y mirra al Mesías, que vieron la visión, la estrella que lo dirigió hasta donde él estaba. Cabe recalcar, amados, de que Herodes le dice a los sabios de que, concéntrese aquí, hermano, no se distraiga, que a los sabios le dice que le dé la noticia dónde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el niño? Cuando llegó, él decía que era para adorarlo. Resulta y acontece de que no era para adorarlo, era para matarlo. Estaba engañando a los sabios. Pero como Dios es Dios en todo momento y en todo tiempo, Dios le avisó a
le avisó a los sabios que cogieran por otro camino. No obstante, amados hermanos, esta oposición no impidió de que naciera Jesús y de que Jesús cumpliera el propósito con el cual Dios lo llamó. Por eso dice la profecía bíblica que Jesús salió de su tierra, de su nacimiento. ¿De qué habla la Biblia? De su nacimiento también. Oh Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judea, pero de ti me saldrá uno que reinará sobre Israel. Refiriéndose aquí a una profecía mesiánica que está ubicada en el libro de Miqueas capítulo 5:2, donde dice, habla sobre el nacimiento. ¿Dónde nació Jesús? Al que dicen Jesús de Nazaret, no nació en Nazaret, sino nació en Belén de Judea. Dando a entender, amados hermanos, cuando usted se va al libro de Mateo y Lucas capítulo 1, se encuentra donde nació Jesús, en el lugar donde nació Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Pero Jesús, en medio de la persecución que se levantó Herodes contra él para matarlo, él se va para Egipto. Por eso cuenta la palabra y dice la palabra que de Egipto te mandé a buscar, estableciendo otra profecía mesiánica, que de Egipto mandó a buscar ¿quién? A Jesús. Y Jesús se fue, pero cuando él regresó, cuando Herodes murió, pero cuando Herodes murió, le dejó la herencia a su hijo, y de ahí Jesús se va ¿para dónde? Para Nazaret. Por eso es que dicen que es de Nazaret. No es porque nació en Nazaret, sino porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió sus primeros días, vivió en el tiempo en Nazaret, amados hermanos. Entonces, cuando usted entiende todo esto, amado, se da cuenta de que la genealogía de Jesús, se habla la palabra, dice la palabra, también habla de la genealogía de Jesús. Dice que Jesús es descendiente ¿de quién? De David. ¿Cuántas generaciones pasaron para que llegue Jesús, para que nazca Jesús? Bueno, desde Abraham, porque dice, bendeciré tu tierra y tu parentela. Hablando de Abraham, es descendiente de Abraham, es descendiente de Isaac, es descendiente de Jacob. Pero desde Abraham hasta David pasan 14 generaciones. Desde David a la Babilonia pasan 14 generaciones. Y desde Babilonia hasta el Mesías pasan 14 generaciones. Le dice el profeta Natán. El profeta Natán le dice a David, no, pero es que tú vas a morir, pero de tu descendiente saldrá uno, el que salvará al pueblo escogido de Dios. De eso habla la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿y dónde se cumple la genealogía de Jesús? Cuando tú revisas el libro de Mateo capítulo 1, toda la genealogía de Jesús, encuentras que desde Abraham hasta David, toda la genealogía, hablan los familiares, que fueron los familiares, los descendientes, hasta llegar a Jesús. Y podemos entender, amados, que toda la escritura se cumplió al pie de la letra. También el libro de Isaías capítulo 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Jesús fue despreciado entre los hombres, varón de dolores. Jesús fue despreciado. ¿Por quién fue despreciado? Cuenta la palabra, dice en Juan capítulo 1, en Juan 1:11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no son llamados de carne, sino que estos son llamados del Espíritu. Usted tiene que entender, amado hermano, de que la palabra dice y habla de Jesús. La palabra habla de Jesús y dice que fue experimentado en quebranto, que fue despreciado. ¿Quiénes los despreciaron? Primero que nada lo despreció su pueblo. Aún su pueblo no creyó en él. Tremendo que su mismo pueblo no creía en él. Dice la palabra, nadie es profeta en su propio pueblo. ¿Cómo es posible que su propio pueblo no creyó en él? Porque se fueron a lo lógico. No, pero este es un hijo de un carpintero, por eso no creemos en él. Lo que pasa es que José y María tenían la genealogía de David. Cuando tú revisas la genealogía de José y la genealogía de María, te das cuenta, amado hermano, que tanto la genealogía de José
porque José no era padre que lo engendró, no era un padre biológico como decimos nosotros, pero era un padre de crianza, dando a entender, amado, que aún José tenía la genealogía de David y María también tenía la genealogía de David. Qué poderoso es entender todos estos secretos que encontramos en la palabra, porque nos damos cuenta que el sufrimiento de Jesús fue grande. Dice la palabra, cuenta la historia bíblica, habla en el libro de Mateo 26. Cuando usted empieza a leer el libro de Mateo 26, te encuentras con una mujer que derramó el perfume sobre Jesús, pero de eso no quiero hablarle. Te encuentras con uno de los discípulos de Jesús. El diablo estaba entre Jesús, el traicionero estaba entre Jesús. Cabe recalcar, amado, que este hombre Judas, dice la palabra de Dios, que fue donde los sumos sacerdotes y le dijo, pero ven acá, ¿cuánto es que ustedes me van a dar para entregar al maestro? ¿Cuánto me vas a dar para entregar a Jesús? ¿Cuánto me vas a dar? Porque aquí, amado, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo consiguiente, muchos se desviaron. porque por amor a los billullos? Es importante reconocer, amado hermano, de que Lucas fue donde los sumos sacerdotes y los sacerdotes, y lo vendió ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Dio el precio que consideraba que valía el Jesús. Y cuando Jesús, amado, estaba en la Santa Cena, en una cena como esta, cabe recalcar, amado, que ya Jesús ya sabía el que lo había traicionado. Pero es importante, y lo que me sorprende de todo esto, amados hermanos, que muchos de los que estaban allí, muchos decían, sería yo que te voy a traicionar. Aún el mismo Pedro, seré yo. Cuando Judas dijo, seré yo, maestro, el que te voy a traicionar, Jesús le dijo, bien lo has dicho, fuiste tú que lo dijiste, no fui yo que lo dije. Ya Jesús sabía. Por eso dice, experimentado en quebranto. Qué gran dolor, qué gran devastado, qué tan devastado estaba Jesús. El arma de Jesús estaba destruida, amado hermano. ¿Por qué estaba destruida el arma de Jesús? El arma de Jesús estaba destruida por un aspecto importante, porque estaba destruida por sus mismos amigos. Él sabía todo lo que tenía que pasar. Ya aún en la Santa Cena, él sabía que le había llegado su tiempo, su hora. Él le dijo a los discípulos, me ha llegado la hora. Es el tiempo donde yo debo entregar mi cuerpo como sacrificio por amor a ti. Por amor a ti que está allí. Él derramó su sangre por amor a ti. Tú que me escuchas, que estás ya ahí, que estás sentado en este lugar, fue por amor que Él entregó, que Él derramó su sangre. Dice que fue molido, que fue pisoteado. El Judas lo entregó con un beso en el cachete. Jesús le dijo a Judas, Judas, haz, amigo mío, le dijo, haz lo que tengas que hacer, lo que viniste a hacer. Porque cuando Jesús se encontraba en Getsemaní, resulta, amado hermano, y acontece de que Él llegó con unos hombres armados. ¿Armados con qué? Armados con flecha, armados con espada. Estos hombres iban a agarrar a Jesús. Y Jesús, ya voy, pero ¿por qué me tienen que buscar como un delincuente si yo no soy un delincuente? ¿Por qué tienen que venir a mí con espada? ¿Por qué tienen que ir a mí como que yo no me la paso enseñando en la sinagoga? Yo me la paso ahí. Si ustedes quieren cogerme, cójanme ahí. Pero a causa de que ellos sabían que Jesús multiplicó, imagínate, los panes, y con 3 panes, dice la palabra de Dios que este Jesús con solamente 3 panes alimentó una multitud de 5,000 personas. Amado, era una multitud. Y era una revolución tremenda que estaba sucediendo en ese tiempo. Y estos sacerdotes, amados hermanos, sabían, entendían, amados, lo que estaba pasando. Por lo consiguiente, ellos estaban buscando un momento específico. ¿Y cómo puedes tú, cómo tu enemigo puede destruirte? No te destruye desde afuera,
te destruye desde adentro. El enemigo no lo destruyó a Jesús, juego de trocha. No lo destruyó desde afuera. La hechicería no te va a matar. La brujería no te va a matar. A ti a lo mejor a veces la misma familia se levantan la mayoría de hombres de Dios fueron la misma familia que le hicieron la guerra. Los mismos medio hermanos son los que te hacen la guerra, amados hermanos. Es desde adentro muchas veces que tú recibes los ataques más fuertes. Y así Jesús recibió ataques. Por eso dice la palabra que fue herido. Su alma fue devastada. El rostro de Jesús estaba cabizbajo en ese momento que él sabía lo que le iba a suceder, amados hermanos. Él entendía lo que le iba a suceder. Por lo consiguiente, el sufrimiento Jesús no lo podía disimular. Y él en un momento mandó a los discípulos orar. Oren, en 3 ocasiones lo mandó orar. Y los discípulos no podían. En el sueño él sufrió, amado, desprecio por medio de Judas. Pero también, amados hermanos, sufrió desprecio, dice la palabra en el capítulo 26. Cuando usted se pone a leer toda la historia, se encuentra de que la palabra narra y dice que los discípulos se fueron en el momento cuando Jesús estaba en más peligro, en el momento más oscuro. Cuando tú estás, es bueno cuando tú lo tienes todo, es bueno cuando tú tienes todo ahí, pero cuando tú estás en peligro, todos te dejan, todos te sacan el cuerpo. Cuando tú estás en peligro, a Jesús, amado, cuando estaba en peligro, le sacaron el cuerpo y lo dejaron solo. Los discípulos de Jesús le dejaron el pelero. Y cada uno, porque hubo uno que agarró la espada y le cortó la oreja a uno. ¡Guapaca! Y entonces, amados hermanos, este mismo Pedro lo negó. Es importante saber que él encontró desprecio en Judas, en Pedro, que lo negó 3 veces. Encontró desprecio también en cuando estos principales sacerdotes, cuando los sacerdotes los cogen, lo agarran. También Jesús es experimentado en quebranto. También Jesús es despreciado. Resulta y dice la palabra, cuenta del Mesías, que Jesús lo escupieron, amados hermanos. A Jesús lo maltrataron. A Jesús le dijo, tú no es que eres el Mesías, tú no es que eres el Hijo de Dios, tú no es que eres el que este templo, tú lo agarras y lo destruyes, y en 3 días lo construyes. Blasfemo le llamaron. Eres un blasfemo. Estás hablando cosas herejía. Le llamaron hereje. ¿Sabes qué significa? Todo lo que aguantó Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Cuando le preguntan, tú eres el rey de los judíos, ¿qué hizo Jesús? Guardó silencio. ¿Te nota aquí? Jesús guardó silencio. Y él le dijo, yo no soy el rey de los judíos, yo soy el rey de los judíos, yo soy el rey de los gentiles, yo soy el rey de los cubanos, colombianos, dominicanos y venezolanos, yo soy el rey de reyes y señor de señores. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta hora? ¿Alguien puede glorificar su nombre? Al Rey eterno, al Rey inmutable, al que todo lo puede, al Rey por los siglos de los siglos. Él está aquí en esta hora. Te guste o no te guste, son verdades bíblicas que están escritas en la palabra y tienen cumplimiento, pastora. Es esto, amado, ver a Jesús oprimido, como dice el Salmo 16 capítulo 10. ¿Qué dice el Salmo 16 capítulo 10? ¿Alguien puede ayudarme aquí? Salmo 16 capítulo 10. Si lo encuentras primero que yo, léalo. Hay una presencia terrible aquí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Sabes qué significa? Que eso habla también de que Cristo, amado, también fue crucificado, muerto, sepultado en una cruz, clavado, pero resucitó al 3er día. Y eso hay que celebrarlo. Jesús resucitó. Él está vivo. La tumba está vacía. No dejará que tu santo vea corrupción. El cuerpo de María se pudrió. El cuerpo
Virgen María, una mujer respetada, se pudrió. Los gusanos se comieron su cuerpo, pero el cuerpo de Jesús no. El cuerpo de Jesús resucitó. Fueron a buscar la tumba. Ley Shakata. Siento poder en esta hora. Lo fueron a buscar en la tumba. Las dos Marías. Cuenta la palabra. Dice la escritura de las dos Marías que fueron a buscar a quién, al Mesías. Pero la piedra estaba movida. La piedra fue quitada. Aunque los sacerdotes le dijeron a este hombre, le dijeron: ya voy. Yo te digo la verdad, te hablo y te digo: pon guardia, pon militares ahí que custodian la tumba. Pon militares. ¿Sabes por qué debes poner militares? Pon militares porque ellos dijeron de que Jesús iba a resucitar. Y vamos a ver, a lo mejor uno de los discípulos se le mete una locura, porque yo no sé, como que los discípulos somos como medio locos. ¿Dónde están los discípulos locos de Jesús? Que de repente se te mete una locura y dijeron: esta gente son capaz de desenterrar a Jesús que está allá en la tumba. Pero para sorpresa de ellos es que Jesús resucitó. Y cuando Él resucitó, esos soldados romanos, esos enemigos de Dios, cayeron desmayados. Los enemigos del rey, hoy los enemigos tuyos van a caer postrados en tu... Me siento en una locura. Estoy transformado a otra dimensión de gloria. ¿Y qué es esto, Dios mío? Hoy tus enemigos caerán bajo tus pies, porque el Rey resucitó. ¿Para qué resucitó el Rey? Para darte vida eterna, porque tu alma no quedará en el Seol para siempre. Oh, resucitará. Dice la palabra que los que están en Cristo resucitarán primero. Oh, hay esperanza para ti. Habla la vida de una vida eterna. Habla la Biblia de todas las profecías que se cumplieron al pie de la letra. Cristo resucitó por ti, por amor a ti. Él resucitó. Él está vivo para que tú hoy puedas entrar al trono de gloria, al trono de gracia. Él resucitó al tercer día. Los discípulos, el mismo Pedro que lo negó, pudo ver a Jesús resucitado. Tomás, aunque resucitó, no lo creía. Metió las manos en sus llagas. Pero este Pedro tuvo arrepentimiento, y el arrepentimiento lo llevó a explicar el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que dice: el tiempo de los profetas, de la ley y los profetas, son hasta Juan el Bautista. ¿Por qué hasta Juan el Bautista? Porque fue el Juan el que preparó el camino, el que dijo: yo los bautizaré con agua, pero viene uno tras mí que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que dice no, es que después de mí viene uno que es mayor. ¿Quién es el que es mayor? Es Jesús, que es mayor. Por eso dice la palabra que Jesús, él dijo: el que viene tras de mí es mayor que yo, y yo no soy digno de desatar los cordones de tus calzados. Imagínese usted, hablando de la profecía mesiánica. Con esto no quiere decir de que las profecías ya cesaron. No, como el tiempo de los profetas hasta Juan. Viene alguien y le mete esa coba, como un Bautista, como Miguel Núñez, como Sujel Micheleni, Juan Manuel Vaz. Usted se pone a escuchar a esa gente y va a quedar conquistado. Y va a decir: no, es que no hay más profetas, porque la Biblia lo dice. Sacan de contexto el texto y entran usted en una herejía. Por eso usted debe entender, amados hermanos,
que la profecía no ha cesado. Aún hay ministerios proféticos. Aún la Biblia habla de dones proféticos. En el libro de los Hechos dice la palabra de Dios que este hombre Pedro se levantó en el libro de los Hechos a predicar sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando esta gente creía que ellos estaban embriagados, cuando ellos creían que estaban bebiendo, ingiriendo alcohol o estaban drogados, no sé qué era lo que creían. No obstante, amados, narra Pedro y dice la palabra de Dios que Pedro dice: no, esto citó el libro de Joel capítulo 2 y dijo: no, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y nuestros hijos profetizarán y nuestras hijas profetizarán. Ahí empezó lo profético. Ahí es que empezó lo profético. Todos se esfuerzan por entrar en el reino. Todos se esfuerzan por entrar en la venida, porque en el libro de los Hechos habla la palabra y cuenta la palabra del Espíritu Santo, que fue el que él guió a todos los profetas. Por eso es que cuando usted vaya a predicar una palabra, no lo busque en Google, no lo busque en YouTube, no lo busque en la inteligencia artificial. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, si dice que la palabra de Dios, que todos los profetas, todas las palabras es inspirada por Dios, útil para guiar, útil para redarguir, es necesario que vuelvan los mensajes para este tiempo, mensajes llenos del Espíritu Santo. No queremos mensajes motivacionales, queremos mensajes llenos del Espíritu Santo, porque quien convence es el Espíritu Santo. El hombre no te convence por más bonito que habla. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Por eso es que estos hombres buscaron en el secreto. Algo entiendo de que Dios me tiene solo. A mí siempre me ha gustado la soledad, pero Dios me tiene solo con un propósito, y es que entra en lo profético. Cuando Jennifer Dios me dijo: me dijo: te quiero solo porque experimentarás cosas que no ha experimentado. Me estoy metiendo en una locura profética. Yo no sé si usted quiere meterse en esta locura. Ay, santo Dios, usted tiene que entender, amado, que estos profetas hablaron de parte de Dios. Dice que las mujeres profetizaban, que los hombres profetizaran, y yo siento que hay mujeres en este tiempo que se van a levantar a profetizar. No, que las mujeres tienen que estar calladas en la congregación. Donde esto no cabe en esta congregación. Dice la palabra de Dios que este Felipe, que dicen que los apóstoles no tenían esposa, pero ¿cómo es posible que Felipe tenía una hija y las 4 hijas de Felipe eran 4 hijas que eran solteras? Pues dice la palabra en la Reina Valera que eran doncellas, pero en la Nueva Versión Internacional, la Pechita, dice que eran solteras. Estas 4 dice 4 mujeres que profetizaran. Yo no sé dónde están las mujeres que se van a levantar a profetizar en este tiempo, a conocer los secretos de Dios, a profetizar sobre su casa, a profetizar sobre su familia, a profetizar sobre los hijos. Mujer, profetiza que todo va a cambiar. Dile al diablo: tú a mis hijos no lo tocas, tú a mi familia no lo tocas, tú a mi generación no lo tocas. Mis hijos son de Cristo, mi casa son de Cristo. Necesita este tiempo que se levanten mujeres guerreras, mujeres de renombre, mujeres que trastornen, mujeres trastornadoras. Dice la palabra, cuenta la palabra de Dios, dice las Escrituras. Dios está aquí en el libro de los Hechos. No solamente las profecías eran para los apóstoles, sino que también así, amados hermanos, las profecías. Dice que había un hombre llamado Agabo, y en este hombre dice que en el capítulo 11 de Hechos 11 habla Agabo. En su capítulo 11, la Sagrada Escritura 11:28. Vámonos a Hechos 11:28. Habla de Agabo. Mira qué tremendo es esto, cómo Dios advierte. Mira, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, dado a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre, que toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judeas, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué quiere decir esta palabra, amados hermanos? Esta palabra habla de que hubo un profeta en el Nuevo Testamento. Después de Juan había un profeta llamado Agabo, y sucedió después de Juan, porque Juan anunció el Mesías, pero el Mesías se fue. Y después que el Mesías se fue, este profeta Agabo, ¿qué hizo el profeta Agabo? El profeta Agabo profetizó un hambre que venía. ¿Con qué finalidad? Es que Dios advierte a sus hijos. Yo no sé si va a haber necesidad, amado. Yo no sé si tú vas a pasar por necesidad, pero hay alguien que te ha dicho: den bien alimento a Judea, a los hermanos, déselo a Bernabé, déselo a Saulo, y lleven alimento, porque Dios le advierte a sus hijos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de ti. Dios no está dormido, Él está despierto. No pasará hambre ni frío. Porque aunque la tierra vengan momentos de sufrimiento, hay un profeta que se va a levantar en tu casa. Tus hijos serán profetas y dirán: tú no pasarás hambre. Que tiene la deuda más grande, esa deuda va a ser cancelada. Que estás metido en un hueco profundo, de ese hueco Dios te va a agarrar y te va a sacar. Ay, siento poder en esta hora. Dios está haciendo grandes cosas. Este Agabo también profetiza en Cesarea, y dice la palabra de Dios que Agabo, en el capítulo 21 de Hechos, ¿sabe qué dice la palabra de Agabo? Que Agabo tenía el cinturón de Saulo, de Pablo, y se amarra las manos y los pies, y dice: el dueño de este cinturón, así lo van a agarrar también en Jerusalén, y el pueblo judío, y lo entregarán a los gentiles. Pero Pablo se le profetizó, y la profecía no tantamente, porque hay gente que profetiza y nunca se cumple lo que profetiza. Ay, santo, siento poder. Pero sabes, cuando el profeta es de Dios, se cumple. Se cumple aunque la gente crea o no crea. Porque cuando Dios habla, Dios no tiene dos bocas. Se tiene que cumplir lo que dice Dios a través de un profeta. Si no, el profeta está hablando por sus emociones o no es profeta. Hay que saber identificar, amados hermanos, porque dice la palabra que Pablo dijo: no, yo voy a igual, porque no importa si me amarra, si me encancela, porque yo estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Sabemos que en otras ocasiones Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era un hombre arriesgado, porque era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los cristianos. Por lo consiguiente, amados hermanos, este Pablo, amados hermanos, este mismo Pablo, cabe recalcar, amados hermanos, que decidió morir por el evangelio. Dijo: yo sí tengo que morir por el evangelio, pero nadie me va a impedir que yo predique la palabra de Dios. Si tengo que ir a Judea, si tengo que ir a Samaria, si tengo que ir a Villanueva, si tengo que ir para donde Dios me envíe. Ay, santo, habían unos profetas que profetizaron, y dice la palabra de Dios que estos profetas dijeron: ay, santo Dios, prepárame a Pablo y a Bernabé para la obra evangelística, para la obra misionera. Es que Dios es Dios. Ay, Shará, antes de hacer una misión, Dios te va a decir: no, es que en esa tierra hay gigantes. No importa que haya gigantes, si Dios me mandó, algo tiene que suceder en esa tierra. Cuando yo dije: voy a para Villanueva, me dijeron: tú eres loco, tú vas a terminar loco allá. En Cartagena vieron unas ancianas que Dios les reveló tantas cosas. No digo que Dios no les reveló. Allá te va, mi hijo quedó loco, me dijo una. Mi hijo quedó loco porque se fue por un campo de esos y quedó comiendo basura. Es que tú no sabes que cuando tú molestas el avispero se te va a venir para encima. Pero yo le dije: está bien, que vengan como vengan los brujos. No, que en Villanueva hay mucha brujería, que hay mucha hechicería. Si me tienen que matar aquí, que me maten, pero no dejaré de hacer los 40 días de campaña, con sonido, sin sonido, con finanza y sin finanza. Seguiremos predicando la palabra de Dios. Crean o no crean, vengan o no vengan, algo va a suceder, algo va a acontecer. Pero qué locura es esta. No. Ni majando, no.
Santo Dios está aquí en Villanueva. Dios pasó su escoba. Dios pasó su escoba, amado. Está limpiando cada calle. Dios está limpiando las carreteras. Dios está preparando el camino. Se nos viene, pastor, es tu tiempo. Es tu tiempo que vas a ver la gloria de Dios en tu ministerio. Llegó tu tiempo, mujer. Ya Dios me está hablando de ti. Me está hablando muchas cosas bonitas. Dios me está hablando. Un aplauso a Dios, que Dios me está hablando de la pastora muchas cosas bonitas. Anda, no. Pastora, mira cómo las escrituras se están cumpliendo al pie de la letra. Y siguen habiendo profetas. En el libro de los Hechos habían profetas. En el libro de los Efesios, si nos vamos al libro de los Efesios, vámonos al libro de Efesios 2. Amados, estos profetas profetizaban. Pero profetizaban, ¿por qué profetizaban? Efesios 2:20. Profetizaban porque el Espíritu de Dios les revelaba. Y ellos pedían confirmación. Pedían confirmación. ¿Cuál es la mujer de la miel? Dígame la verdad, ¿está aquí o son alucinaciones? ¿Ah? No, la mujer de la miel, la que Dios le mostró la miel. Que separaron unas cuantas mujeres. ¿Quién es la mujer de la miel? Yo vi que muchos se pararon y le pregunté, ¿quién es la mujer de la miel? Y vieron mujeres que se pararon. ¿Usted es la mujer de la miel, pastora? Usted, Dios le mostró esa visión. ¿Ah? Panares de miel. A la hermana Ingrid se la mostró. Ay, ¿hace qué? ¿Te mostró qué? Panal de miel. ¿Y usted le contó eso a alguien? Pastora, llegó tu tiempo. Es que llegó tu tiempo. Eso es lo que quiere decir, que llegó tu tiempo. Llegó el tiempo de la pastora. Llegó tu tiempo. Llegó el tiempo de la pastora. Entonces, eso quiere decir eso yo. Que llegó tu tiempo. Efesios. Efesios 2:20. Entonces, en la palabra de Dios dice en Efesios 2:20. Habla, dice la palabra de Dios, habla sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sabemos, amado hermano, que después que se hace una casa no hay otro fundamento. La piedra angular es que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que el fundamento son los apóstoles y los profetas, sino que estamos fundamentados. En otras palabras, nadie puede escribir como José Smith, que escribió un libro, Cristo les ve, que dice, no, la mujer, soy Jesucristo, porque soy la esposa de Dios. Como esos falsos profetas que usted va a ver en las redes sociales. Usted, amado hermano, tiene que entender esto, que no es que, no, ya estamos fundamentados. Eso no quiere decir de que ya la profecía cesó, porque hay gente que malinterpreta y dice, no, es que porque ese versículo dice eso, quiere decir que la profecía ya cesó. No es lo que quiere decir. No es sencillamente lo que quiere decir. No quiere decir que la profecía cesó, amados hermanos, sino quiere decir, amados hermanos, que ese es el fundamento. El fundamento, toda la profecía que usted tiene que estar avalada a la palabra, porque la profecía más exacta es la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no, esa profecía, no vamos a creer en esa profecía. Yo no me puedo venir con otro libro de la Biblia o con otra doctrina que no sea la que esté fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, de la iglesia primitiva. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Empieza a estudiar cómo empezó la iglesia primitiva. Dice el libro de Efesios 4, capítulo 11 al 14. Y a uno constituyó, dice el 11, si mal no recuerdo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos, no hemos llegado, hasta que todos lleguemos a la unidad de... Por eso Dios constituyó, o sea, la iglesia todavía necesita ser edificado. La iglesia todavía necesita ser edificado. Edificar, que es construir. Dice que la profecía, los ministerios, dentro de los 5 ministerios está el profético, y dice que uno constituyó apóstoles, profetas, con el fin de perfeccionar a la iglesia, con el fin de que la iglesia sea perfeccionada. Por ejemplo, que venga un profeta aquí y diga: no, hay algo que está mal, de consolar. Amén. Entonces, amados hermanos, sabemos, amados hermanos, que la profecía vino ¿a qué? A enderezar lo torcido, a exhortar, para consolar, para edificar a la iglesia. Son los 5 ministerios, el maestro. Necesitamos los 5 ministerios porque no hemos llegado a la estatura de la estatura de Cristo. Todavía la iglesia necesita, amados hermanos. Por eso es que se necesitan los 5 ministerios. Si usted escucha que el ministerio profético no sigue vigente, usted le cita el libro de Efesios capítulo 11, de 4, 11 al 14, donde se darán cuenta, amados, que Él los constituyó con el fin de perfeccionar la iglesia. La iglesia todavía necesita los ministerios. La iglesia todavía necesita un profeta que venga a decir: ay, santo, mira, Dios me habló a la iglesia. Profecía por información. Que tú me vengas a profetizar donde ya se sabe las cosas. Profetizarme a mí por información. Yo soy profeta, no. Cuando tú tengas una información de algo, tú tienes que agarrar y decirle, sentarla como Jimmy me agarra y me sienta: oye, Josué, esa vaina está malo. Pero no venir como el super espiritual a profetizarme que estoy mal donde ya toda esa vaina. No, que eres iracundo, que de repente la rabia te entra y no sabes controlarte. La gente sabe cómo soy yo. Entonces no me vas a venir con ese cuento. No, que Dios me mostró nada. Que Dios te mostró nada. Es que tú sabes lo que está pasando. Entonces tú no puedes profetizar algo que tú sabes, porque estás profetizando con información. Mira, ve, es importante, amado, que usted sepa que no se debe profetizar por información. Es que hay que decírselo. Y ni por sentimiento. No, que si tú, por ejemplo, que hay un muchacho inválido que se va a parar y a veces nos matamos parando, no pide confirmación a ver si se va a parar. No vamos a seguir pasando pena y orando por inválidos y nunca se paran, como hay un poco de charlatán en las redes sociales. Uno ora, pero yo no puedo ir que profetizar, no, se va a levantar. No, hay que hablarle claro a la gente. Es que Dios lo que quiere para este tiempo, si se para, gloria a Dios, y si no se para, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente inválido que van ahí al reino de los cielos. Nuestra prédica no es de sanidad. Nuestra prédica no se basa en milagros. Nuestra prédica se basa en la vida eterna. Hay gente que se sanan y se van para el infierno, y hay otros que aún se mueran enfermos. Yo te digo, Ingrid, yo no sé si das a dar hijos, yo no te prometo nada, pero no importa. Si Dios no te da, adoptas algo. Y si Dios no te da hijos, no importa, mija. ¿Sabes qué? Lo importante aquí es que tú te vas con Cristo, con proceso, sin proceso. Dios lo que quiere es tu alma. Dios lo que quiere es darte salvación. Dios lo que quiere es que tú obtengas la vida eterna, con sufrimiento, sin sufrimiento. No busques a Dios por sanidad, no busques a Dios por milagros, no busques a Dios por restauración. Busca a Dios por amor. Hay alguien que tiene que buscar a Dios por amor. Busca a Dios por amor. Eso no le gusta a nadie. Es la sinceridad. Háblale clarito y rápido. Es la sinceridad. Muchas veces nosotros nos volvemos lo super espiritual. Está viendo visión y vaina. Y tenemos un desorden en la iglesia. Somos una iglesia desordenada. Que no impongan manos. Y ahí vienen los que imponen manos, los pulpos. La unción del pulpo. Se metió la unción del pulpo. Mete mano para acá, mete mano, agarra. Mete, pon mano. Empieza a tumbar a la gente. Que si la gente no cae, no importa. Hay gente que, ya juro, la gente tiene que caer en el piso para decir que Dios se movió. Y a veces el Espíritu Santo está ministrando a la gente y la presencia de Dios a través de la alabanza vienen y pero eso, no, que el pastor todo lo dice en público. ¿Qué me interesa? Te lo hemos dicho en reunión, te lo hemos dicho en la cuncunfla, te lo hemos dicho en privado y todavía no se te ha quitado la manita. Pero qué vaina lo que tú tienes, chico. Estás predicando, es el que tiene que imponer mano. Ni un dedo usted debe poner.
Porque aquí no se trata del hombre. La unción no la tiene el hombre, la unción la tiene Dios. Lo profético no lo tiene el hombre, lo profético no lo tiene Dios. La iglesia de Corinto estaba un desorden, y profetizando y hablando en lengua. Y vino Pablo y dijo: no, aquí este desorden tiene que acabar. La persona está siendo ministrada por un ángel del cielo. Deja que el ángel lo ministre. Deja que la presencia de Dios sea que ponga la mano sobre la gente. La gente está sintiendo un frito y viene tú a creerte el super espiritual, el que Dios más usa. Que no se trata nada de que Dios te use o no te use. Aquí el único que Dios usa es a Dios y a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo se puede derramar con quien sea, hasta con el nuevo creyente. Deja que sea la presencia de Dios. Y usted me va a perdonar porque se lo diga, pero tengo que decírselo. Porque había una iglesia que estaba hablando en lengua y hablando en lengua, Jennifer. Y esta iglesia hablando en lengua. Anhelen hablar en lengua, le dijo Pablo a los Corintios. Corintios 12, 13, 14 habla del amor, habla de hablar en lengua, de los ministerios. 12, 13 y 14. Usted se pone a leer esos tres capítulos de Corintios. Te habla mucho de la profecía. De hecho, Corintios es el libro que en el Nuevo Testamento que habla más de la profecía. Dice el hablar en lengua. Corintios 14 habla sobre el hablar en lengua, pero hace como una comparación entre el hablar en lengua y profetizar. Es bueno que hablen en lengua, pero el que habla en lengua habla los misterios con, y el que profetiza habla los, habla la iglesia, habla los creyentes, amado. El hablar en lengua te edifica. Es bueno que hables en lengua. Pablo le dijo: yo hablo en lengua más que todos. El que habla en lengua se edifica así. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo los instó a que profeticen más que hablen en lengua. Yo quiero que ustedes pidan a Dios el hablar en lengua, pero prefiero que pidan que profeticen. Porque había un desorden. Porque si entra, amados hermanos, si entra un indocto, un incrédulo, y todos estamos hablando en lengua aquí, ¿qué va a pasar? Va a quedar. Pero si entra un indocto y tú, por el medio del Espíritu Santo, ya Dios te reveló en la intimidad que era lo que estaba padeciendo esa persona. Es ahí el orden. ¿El orden de qué? De la profecía. Lo que dijo Dios. Entonces es importante como que la iglesia entienda de que debemos ser más organizados. Dios le bendiga grandemente. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.